La mente como campo de batalla silenciosa, la mayoría de las personas piensan en la psicología como un campo que cura, que comprende, que reconcilia. Pero existe un lado menos conocido. Una psicología que no busca sanar sino influir, una que no siempre se presenta como amenaza, pero sí como intención disfrazada. A esta dimensión le llamamos psicología oscura. Imagina que cada interacción humana es como una danza invisible de poder, afecto y percepción. A veces, esa danza es armoniosa, otras es una coreografía diseñada para que uno guíe y el otro obedezca, sin siquiera darse cuenta de que está bailando. Aquí, no hay gritos, ni amenazas, ni golpes, solo miradas, silencios, elogios calculados y ausencias estratégicas. Lo que hace oscura a esta psicología no es su contenido, sino su uso. No es el conocimiento de la mente lo que perturba, sino cómo se utiliza para manipular, confundir, doblegar. En este viaje, no hablaremos de mentes enfermas, sino de mentes entrenadas para controlar a otras, muchas veces sin levantar sospechas, sin perder la sonrisa. Este video es una travesía por los mecanismos, tácticas y perfiles que componen el arte silencioso de la influencia. No para convertirte en manipulador, sino para reconocer los patrones que deforman tu percepción, que minan tu intuición, que te hacen dudar de ti mismo, porque una mente manipulada no siente cadenas, solo culpa, ansiedad y la extraña sensación de que algo está mal. Pero no sabes qué. Si estás aquí para dormir, no te preocupes. Puedes dejar que el sueño te lleve mientras tu inconsciente sigue navegando estas ideas. Y si esto te hizo pensar, considera suscribirte. Comparte este video con alguien que tiene la mente inquieta antes de dormir. Y si ya estás cayendo en el sueño, no te preocupes. Tu mente puede seguir sin ti por un rato. En lo que no dicen sobre la influencia cuando pensamos en manipulación, solemos imaginar escenas dramáticas en amenazas, chantajes, dominación evidente, pero la verdadera manipulación rara vez grita, susurra, y lo hace con un lenguaje que parece inocente en cuidado, lógica, simpatía. Es en esa sutileza donde habita su fuerza Anglamayo. Ría de las personas subestiman cuán fácilmente pueden ser influenciadas. Creemos que las decisiones que tomamos son nuestras, nacidas de reflexión, pero gran parte de lo que sentimos, pensamos o decidimos puede estar ya contaminado por estímulos diseñados para parecernos razonables. No se trata de debilidad, se trata de cómo está cableado nuestro sistema emocional. En la influencia funciona mejor cuando no se nota, como un perfume suave que no se huele de inmediato, pero termina impregnándolo todo. Una palabra dicha con el tono correcto, una pausa en el momento exacto, una mirada que confirma o niega sin necesidad de hablar. La persuasión no necesita permiso, solo necesita acceso a lo oscuro de esta forma de psicología. No está en el conocimiento, sino en la intención. ¿Para qué se usa lo que se sabe? ¿Para abrir posibilidades o para cerrarlas disfrazadas de elección? Reconocer la manipulación no es volverse paranoico, es comenzar a ver el diseño detrás de lo que antes parecía natural, y cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo en el mapa de las sombras, la tétrada oscura Andis. Hay personalidades que no solo rompen vínculos, sino que los usan como trampas. La psicología ha identificado 4 rasgos que, combinados, conforman lo que se conoce como la tétrada oscura a narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo. Cada uno de estos rasgos representa una forma distinta de priorizar el control. Sobre la conexión, el narcisismo exige admiración, el maquiavelismo planifica ventajas, la psicopatía ignora el daño y el sadismo lo disfruta. No siempre son extremos, no siempre son visibles, pero están presentes más de lo que imaginamos. Estas personalidades no necesitan violencia para dominar, prefieren la confusión, la culpa, la dependencia emocional, construyen relaciones desequilibradas donde el otro entrega más, duda más, se esfuerza más. Mientras ellos observan, no estamos hablando de monstruos, estamos hablando de perfiles funcionales, personas que sonríen, trabajan, aman, pero cuya brújula emocional apunta hacia la conveniencia, no hacia la empatía. Lo más perturbador, a veces, estas dinámicas nos resultan familiares, porque no siempre duelen. A veces seducen. En comprender esta tétrada, no es etiquetar al otro, es iluminar los patrones. Y una vez iluminados, podemos elegir cómo movernos al narcisismo, el reflejo que se devora a sí mismo. El narcisismo no es solo vanidad, es una necesidad constante de reflejo. El narcisista no quiere verte, quiere verse en ti. Ser admirado, reconocido, validado, como si el mundo existiera para confirmar su importancia, pero debajo de esa máscara brillante suele haber una fractura, una autoimagen tan frágil que necesita ser reforzada a toda hora. Y cuando no lo es, reaccionan a veces con rabia, a veces con indiferencia, siempre con una lógica que preserva su sentido de superioridad. Un narcisista puede ser encantador, divertido, brillante,
pero su afecto tiene condiciones. Admiralo, why. Te querrán, dúdalo, y te castigará con frialdad o desprecio. No por odi, sino porque no tolera verse pequeño. Lo más confuso es que su manipulación no siempre es consciente. No planifica herirte, solo busca proteger su reflejo. Pero esa protección, a menudo, arrasa con los demás. Si te relacionas con un narcisista, lo notarás cuando empieces a desaparecer un poco cada día, volviéndote espejo maquiavelismo, la estrategia que nunca duerma a diferencia del narcisista. El maquiavélico no necesita que lo ames, solo necesita que te conviertas en pieza útil de su tablero. Es frío, paciente, observador. Su poder no está en las emociones sino en los planes. Esta personalidad sabe cuándo hablar, cuándo Keylor, cuándo parecer débil. Su verdadera fuerza es la apariencia. Sabe disfrazarse de amigo, aliado o víctima, según lo que el momento demanda. Su moral es flexible. Su empatía mínima no busca destruirte, y cuando ya no sirves, se aleja sin culpa, porque su vínculo contigo no era afecto sino función. El maquiavélico no necesita ganar rápido, solo necesita acercarse, escuchar, esperar y actuar cuando estás desarmado. Estas personas a menudo prosperan en ambientes jerárquicos, en empresas, política, relaciones donde las emociones se vuelven recursos negociables. Identificarlas no es sencillo porque no alzan la voz, solo mueven las piezas. Y tú, sin darte cuenta, juegas su juego en psicopatía. El vínculo que nunca existió. Cuando un psicópata entra en tu vida, no lo notas al principio porque su sonrisa no tiembla, su voz es firme y su presencia transmite seguridad. Pero detrás de ese control emocional hay un vacío. No sienten como tú, no dudan como tú. En la psicopatía no se trata siempre de violencia o crimen. Muchas veces se trata de desconexión, una incapacidad de resonar emocionalmente con los demás. Saben qué decir, pueden imitar empatía, pero no la sienten. Esto les permite hacer daño sin peso, mentir sin dudar, prometer sin intención. Son expertos en leer debilidades, porque no están distraídos con sentimientos. Y cuando ya no les sirves, te sueltan. Con la misma naturalidad con la que se quita una chaqueta vieja. Identificarlos requiere mirar más allá del encanto, más allá del éxito. Requiere ver lo que no ocurre: la falta de culpa, la indiferencia ante el sufrimiento, la capacidad de seguir como si nada. No porque sean fuertes, sino porque no están conectados. Sadismo, el placer de verte caer. Mientras el psicópata no siente, el sádico sí. Y lo que siente es satisfacción al ver que tú sufres. No siempre es físico, a veces es emocional, a veces es social. El sadismo es una forma de placer basada en la humillación, el dolor o la caída del otro. A un sádico puede reírse cuando te equivocas, disfrutar cuando te ves inseguro, provocar situaciones para observar cómo te desmoronas. Y todo esto puede venir acompañado de una sonrisa amable. No todos los sádicos gritan. Algunos solo hacen bromas, otros te corrigen en público, algunos te aplauden justo antes de empujarte emocionalmente. Lo importante no es el acto, es el motivo, y ese motivo suele estar cargado de disfrute por tu incomodidad a identificarlos. Es un acto de resistencia, porque su estrategia favorita es hacerte creer que exageras. Pero si cada vez que te acercas a alguien te sientes más pequeño, más inseguro, más torpe, puede que no estés viendo la broma, estés viendo el patrón en gaslighting, la realidad que se derrite. Eso nunca pasó. Estás exagerando, estás loco. Así empieza el gaslighting, un tipo de manipulación tan sutil que no destruye tus recuerdos, solo los distorsiona lentamente hasta que dudas de ti mismo. La esencia del gaslighting no es la mentira evidente, es la erosión sistemática de tu confianza interna. Es cuando alguien con calma, con lógica, con cariño incluso, niega lo que viviste y lo hace tantas veces que empiezas a creerle. Este método no necesita fuerza, solo tiempo, porque la víctima al final no solo se aleja del otro, pierde la capacidad de sostener su propia percepción y empieza a vivir en una realidad prestada diseñada por el manipulador. Identificar el gaslighting requiere escuchar ese susurro interno que dice: esto no se siente bien, aunque parezca lógico, porque cuando alguien te borra en nombre del amor o la razón, no está cuidándote, está reescribiéndote. Aislamiento, el arte de cortar los puentes. La manipulación más eficaz no te encierra, te aleja de tus amigos, de tu familia, de tus puntos de referencia. El aislamiento no es siempre una prohibición, a veces es una sugerencia repetida en un comentario casual, un gesto de desaprobación. El manipulador no necesita decir no salgas con ellos, solo tiene que sembrar la duda: ¿realmente te apoyan? Me parece que no te entienden. Y así, uno a uno, tus vínculos se debilitan. Pronto, tus decisiones ya no se consultan con nadie,
tus emociones no se contrastan y tu única fuente de validación es quien te está aislando. Ese círculo cerrado crea dependencia. Why dentro de él todo se distorsiona. Reconocer el aislamiento no siempre es obvio, pero hay una señal clara. Si cada vez que intentas reconectar con el mundo, sientes culpa o ansiedad, es posible que alguien haya construido un muro invisible alrededor tuyo y te haya convencido de que lo hiciste tú. En proyección, acusar, para no mirarse. La proyección es una forma elegante de evasión. Es cuando alguien no quiere ver algo en sí mismo y lo coloca en ti. No es que esté mintiendo, es que quizás ni siquiera se da cuenta. El mentiroso te llama falso. Ellen te acusa de celoso. El controlador dice que tú lo asfixias. En lugar de enfrentarse a su sombra, te la cuelgan a ti. Y tú, confundido, empiezas a defenderte de algo que no hiciste. Esta táctica genera caos emocional porque te obliga a justificarte, a explicarte, a demostrar algo que nunca fue cierto. Mientras tanto, el manipulador evita cualquier introspección y tú llevas su carga. Detectar la proyección requiere un tipo de conciencia serena. Preguntarte, ¿esto que me dicen realmente resuena conmigo? ¿O es un espejo que están girando hacia mí para no verse ellos mismos? Cuando empiezas a distinguir entre tu reflejo y su sombra, dejas de cargar lo que no es tuyo. Reforzamiento positivo. Cuando la amabilidad tiene cuerda. No todo control se ejerce con amenazas. A veces se logra con sonrisas. El reforzamiento positivo es una técnica en la que el manipulador premia ciertos comportamientos para condicionarlos. No para celebrar tu libertad, sino para moldearla. Imagina que cada vez que estás de acuerdo con alguien, te sonríe, te abraza, te dice lo especial que eres. Pero cuando discrepas, la calidez se retira. No hay insulto, solo distancia. No hey, reproche, solo silencio. Es ahí donde nace la dependencia emocional. La manipulación ocurre cuando el afecto se convierte en moneda. Cuando te esfuerzas por complacer, no por convicción, sino por miedo a perder el momento de afecto que parece tan escaso. Así nace la obediencia emocional, no por amenaza, sino por esperanza. Esta táctica se llama refuerzo intermitente. ¿Sabes cuándo llegará la próxima caricia, pero sigues buscando? Porque cuando llega parece un premio celestial. Y eso es exactamente lo que te mantiene dentro en reforzamiento negativo. El silencio como castigo. A veces, el manipulador no ofrece premios, solo retira el castigo cuando te alineas. Esto es el reforzamiento negativo, en dejar de causar incomodidad solo cuando haces lo que se espera. Puede ser una crítica constante que se detiene solo cuando te disculpas, o un gesto de frialdad que desaparece al obedecer. No es violencia directa, es una presión que se disipa solo si cedes. La sensación es de alivio, pero el mensaje es claro: tu paz depende de tu sumisión. Y así aprendes a evitar conflictos a cualquier precio, a decir sí por reflejo, a reprimir la duda, porque cada desacuerdo activa el malestar. Esta forma de control no necesita castigos visibles, solo necesita que asocies el desacuerdo con tensión y la obediencia con calma. El resto lo hace tu propio cerebro, que empezará a evitar cualquier chispa de incomodidad. Aunque eso implique traicionarte en castigo y coerción, obedece, upiej. A veces, la manipulación se quita la máscara y se muestra en su forma más cruda en castigo y coerción. Aquí no hay sutileza, solo la amenaza de perder, sufrir o quedar expuesto si no haces lo que el otro quiere. El castigo puede ser directo en gritos, insultos, exclusión, o puede ser elegante, una mirada cortante, una retirada estratégica, un comentario hiriente. El objetivo es el mismo: condicionar tu comportamiento a través del miedo. La coercion, en cambio, te empuja a actuar contra tu voluntad. Si me amaras, harías esto. Si no lo haces, ya sabes lo que pasará. Puede no ser explícito, pero es sentido. La libertad queda reducida a una ilusión. Este tipo de control es devastador porque transforma el vínculo en una jaula. No hay espacio para el desacuerdo, ni para la autenticidad. Solo queda la obediencia como única vía para evitar el dolor en tratamiento silencioso. El grito que no se oye en el tratamiento silencioso no es paz. Y es la ausencia deliberada de comunicación usada como arma emocional. Cuando alguien te ignora con intención, no está calmándose, está castigándote con su silencio. Este tipo de manipulación es devastador porque no puedes discutir con el vacío. No sabes qué hiciste mal, ni cuándo terminará. Solo sientes el frío en la distancia, la urgencia de reparar, lo que ni siquiera entiendes. Y entonces empieza a ceder, a disculpar. No porque creas haber fallado, sino porque el silencio se vuelve insoportable. Esa es la trampa, a confundir castigo con paz. En relaciones manipuladoras este patrón se repite hasta que aprendes a evitar todo lo que pueda generar distancia. Y al hacerlo, dejas de ser tu culpa
el anzuelo invisible. La culpa es uno de los instrumentos más eficaces del control emocional. No is en látigo, is en susurro. Después de todo lo que hice por ti, no esperaba esto de ti, no hay amenaza. Pero el peso es el mismo. Quien manipula con culpa no te dice qué hacer, solo te hace sentir que cualquier otra opción es egoísta, cruel, decepcionante. Así, obedecer no se siente como rendición, se siente como redención. Este tipo de manipulación es difícil de identificar porque apela a tu parte más noble, tu deseo de ser justo, considerado, afectuoso. Pero esa virtud, en manos equivocadas, se convierte en cadena. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto por amor o por miedo a parecer malo? Si es lo segundo, no is decision, es programación. Juegos mentales. Cuando nada es lo que parece. Los juegos mentales no son confrontación, son confusión, una mezcla de señales contradictorias, afecto intermitente y promesas que se diluyen. Su objetivo no es gritarte, es hacerte dudar de tu propio juicio. Un día eres amado, al siguiente, ignorado. Te elogian y luego te cuestionan, te acercan y luego te enfrían. Y tú, buscando sentido, intentas explicarlo, entenderlo, justificarlo, sin saber que ese esfuerzo es parte del juego. Esta táctica funciona porque crea dependencia emocional. Te vuelves adicto al momento de validación que aparece después del caos. Y mientras más dudas de ti mismo, más te aferras al único que parece poder devolverte el equilibrio. El mismo que lo rompió manipulación encubierta, el control suave. La manipulación encubierta no se ve, no se escucha, solo se siente. Es una forma de control que se disfraza de cuidado, de razón, de necesidad. No hay órdenes, han solo sugerencias. No, hey gritos, solo ya. Aquí, el manipulador no impone an indus, no prohíbe an sugiere a, pero lo hace desde un lugar de superioridad emocional, como si él supiera más, sintiera más, entendiera mejor. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a ceder tu criterio. Le grand tramp es que crees estar eligiendo, pero en realidad estás respondiendo a una coreografía emocional diseñada para conducirte suavemente hacia donde el otro quiere, en la trampa del victimismo. Uno de los disfraces más poderosos del manipulador es el de victim. Cuando alguien adopta ese rol de forma estratégica, logra invertir los papeles. El abusador parece herido y tú terminas disculpándote por haberte defendido. El victimismo manipula porque desarma. No puedes cuestionar sin parecer cruel. Number 2. Puedes marcar un límite sin parecer insensible. Y así, poco a poco, vas cediendo. Esta técnica es eficaz porque se apoya en tu empatía. Pero cuando esa empatía se vuelve la excusa para invalidar tus necesidades, no estás ayudando. Estás siendo absorbido. Lealtad tóxica. Cuando el afecto se vuelve prisión. No todo lo que se parece al amor lo es. A veces, el vínculo que parece más profundo es también el más restrictivo. La lealtad tóxica nace cuando sientes que no puedes apartarte de alguien, aunque cada vez que te acercas te duele. Este tipo de relación te hace creer que cuestionar es traición, que poner límites es ser desleal, que decir no es abandonar. Pero el verdadero afecto no exige sacrificios silenciosos. No pide que te pierdas para conservarlo. Si te sientes atrapado entre la culpa de irte y el dolor de quedarte, no estás en una relación. Estás en una prisión emocional con forma de hogar, dependencia emocional, el precio de querer. La dependencia emocional no empieza con un grito. Empieza con un elogio. Una conexión intensa, una sensación de que por fin alguien te entiende. Pero pronto descubres que ese entendimiento tiene precio. Te das cuenta de que cuando estás cerca todo fluye, pero si te alejas, algo se irrompe. Entonces te esfuerzas más, llamas, más sangrarás, más, no por amor, sino por necesidad, por miedo a perder esa versión de ti que solo parece existir en presencia del otro. La manipulation emocional se alimenta de esta necesidad, porque cuando alguien controla cómo te sientes contigo mismo, ya no necesita cadena. Tú te atas solo. Microcontrol, las cadenas invisibles. El microcontrol no se nota al principio. No es una orden, es una sugerencia. No es una prohibición, es una preocupación. ¿Vas a salir con ellos otra vez? No sé si ese lugar es seguro. Atra. ¿Ves con ese tono? Cada frase es una semilla. Y aunque una sola no parece peligrosa, juntas forman un campo minado. Empiezas a anticipar la reacción del otro antes de actuar. Evitar temas. Cambiar palabras. Revisar tus gestos. El microcontrol no te encierra. Te entrena para que te encierres tú. Y lo más sutil lo hace con amor, con cuidado, con preocupación, pero el resultado es el mismo, no una mente que vigila cada paso para evitar el choque emocional. Autoengaño. La ceguera cómplice, una de las formas más profundas de manipulación, es la que nos hacemos a nosotros mismos. A veces, no queremos ver la verdad, porque verla implicaría actuar, soltar, confrontar, y eso duele. Nos contamos historias.
No fue para tanto, seguro tenía un mal día. Es que me quiere, solo no sabe cómo demostrarlo. El autoengaño es una protección emocional, pero también es una jaula mental. Mientras negamos lo que sentimos, reforzamos lo que nos daña. Y ese ciclo se alimenta del deseo de no perder, no cambiar, no enfrentar, reconocer. El autoengaño no es un fracaso, es el primer paso hacia la libertad. Normalization, lo inaceptable hecho rutina. Hay comportamientos que, si ocurrieran una sola vez, nos parecerían inaceptables, pero cuando se repiten lo suficiente, se normalizan. El grito ya no asusta, la indiferencia ya no hiere, la crítica ya no sorprende. La normalización es un proceso lento, se construye con tiempo, repeticiones, silencios, y de pronto, lo que antes nos habría hecho huir, ahora es parte de lo cotidiano. Lo defendemos, lo justificamos, Esa es una de las estrategias más poderosas del control, hacer que dejes de ver lo que antes te habría hecho reaccionar. Y cuando ya no reaccionas, ya no hay necesidad de gritar, porque ya aprendiste a obedecer desde la costumbre a la trampa de la esperanza. Una de las trampas más crueles de la manipulación emocional es la esperanza, no como luz, sino como señuelo. El manipulador no te destruye por completo. Tate Amon, de afecto en promesas en cambios breves que parecen señales de redención. Y tú, aferrado a esos instantes, aguantas lo demás, porque crees que puede mejorar, porque cuando quiere, es diferente. Pero ese cuando nunca se vuelve, siempre solo aparece para que no te vayas. La esperanza se vuelve combustible de la permanencia. Pero si te detienes a mirar el ciclo, verás que esos momentos buenos no son cambio, son estrategia. Para que sigas esperando el lenguaje ambiguo, decir sin decir. El lenguaje también puede ser una herramienta de control, no a través del insulto, sino de la ambigüedad. Frases vagas, respuestas evasivas, dobles sentidos. El objetivo no es comunicar, sino desestabilizar. Cuando alguien nunca es claro, cuando sus palabras cambian según el contexto, cuando sus promesas no tienen fecha, es posible que no esté hablando para compartir, sino para confundir. Este tipo de lenguaje crea dependencia, porque te obliga a interpretar, a adivinar, a buscar sentido, y mientras más tiempo pasas intentando entender, menos tiempo dedicas a cuestionar. Lo ambiguo es útil cuando se quiere evitar responsabilidad y mantener poder. Fatiga emocional, cansarte para controlarte. La manipulación no siempre busca destruirte rápido, a veces busca agotarte a través del conflicto constante, las dudas, las contradicciones, los ciclos sin fin. Tu energía emocional se va desgastando, y cuando estás cansado, es más fácil que cedas aunque calles. Q accepts, no porque estés de acuerdo, sino porque ya no tienes fuerzas para pelear. El cansancio se convierte en rendición. La fatiga emocional es una estrategia, porque una mente cansada no piensa con claridad, solo busca alivio. Y muchas veces, ese alivio es hacer lo que el otro quiere, no por convicción, sino por supervivencia emocional. En refuerzo intermitente, el juego de las migajas. No hay nada más adictivo que una recompensa que aparece de forma impredecible. Un día amor, otro día frialdad, luego atención, luego distancia. Este patrón se llama refuerzo intermitente, y es uno de los métodos más poderosos de control. Funciona porque el cerebro asocia el placer con la incertidumbre. Empieza a esforzarse más, a esperar más, a justificar más, solo para volver a sentir ese momento fugaz de afecto. El manipulador no necesita darte mucho, solo necesita darte lo suficiente para que sigas buscando. Y cuando lo logras, te sientes especial, pero no estás siendo amado. Estás siendo condicionado, en confusión programada, desorden con propósito. Una técnica poco visible pero muy eficaz es la creación de confusión constante. Cambiar de opinión, negar lo dicho, reescribir lo vivido. Todo eso crea un entorno donde la lógica se deshace. When is chaos, tú dejas de confiar en tu percepción. Empiezas a preguntar todo, a depender de la versión del otro, porque todo lo tuyo parece estar en duda. Esta es una forma de programación mental en eliminar tus coordenadas internas para instalarlas del manipulador. En un ambiente confuso, cualquier guía parece salvación, y el que crea el caos se presenta como solución en control a través del silencio. A veces, no seidáis nada, y eso dice todo. El silencio prolongado no como pausa, sino como castigo, una forma de hacerte sentir que has fallado, sin decirlo, que no eres suficiente, sin afirmarlo. Este silencio es cortante, no pacífico. Es usado como herramienta para que seas tú quien corra a resolver, a disculparse, a arreglar, aunque no sepas por qué. Así el poder cambia de manos. Ya no se discute la situación. Se gestiona la angustia de la ausencia. Es un tipo de castigo sofisticado, porque el vacío obliga a buscar la reparación, pero la falta de palabras impide entender que se rompió, en dependencia del validante,
cuando tu autoestima depende del estado emocional de alguien más. Ya no eres libre. Tu humor, tu autovaloración, tu percepción del día, todo gira en torno a cómo esa persona te trata. Esto no siempre empieza mal. A veces comienza con elogios intensos, conexión profunda, admiración mutua. Pero pronto descubres que solo te sientes bien cuando el otro te valida y cuando no lo hace. El manipulador se convierte en tu termómetro emocional, en tu droga afectiva, y tú cada vez más haces lo necesario para obtener esa validación. No porque sea amor, sino porque sin ella no sabes quién eres. El juego del perdón estratégico en perdonar es noble, pero cuando se convierte en una moneda de control, deja de ser un acto de amor y se vuelve una táctica. Hay personas que te perdonan para que les debas, te absuelven no por compasión, sino por poder. El perdón estratégico ocurre cuando el manipulador elige olvidar algo, pero nunca lo suelta del todo. Lo recuerda en momentos clave. Lo usa como recordatorio silencioso en te di una segunda oportunidad. Entonces te esfuerzas más, caminas con más cuidado, porque sabes que podrías perder ese perdón si vuelves a fallar. Why Oscillo, que debería liberarte, se convierte en una correa emocional en despersonalización cuando dejas de ser tú. En relaciones marcadas por la manipulación, algo extraño ocurre con el tiempo. Te desconoces. Dejas de reír como antes. Te ves diferente. Piensas 2 veces antes de hablar. Has dejado de ser tú para encajar en una versión que no elegiste. La despersonalización no ocurre de golpe. Se instala poco a poco. Primero cedes una opinión, luego un límite, después una amistad. Y cuando te das cuenta, estás representando un personaje que no reconoce al que solía ser. Este proceso es silencioso y devastador, porque nadie te obliga, eres tú quien cambia, bajo presión emocional. Y cuanto más lejos estás de ti mismo, más difícil es volver. La técnica del espejo, user tu imagen, contra ti en una táctica sutil en la manipulación. Es usar tu propia personalidad como herramienta de control. El manipulador te observa, te escucha, absorbe tu lenguaje, tus ideas, y luego la reproduce como un espejo encantador. Te hace sentir visto, comprendido, reflejado, pero no es conexión, es cálculo, porque una vez que confías, una vez que bajas la guardia, empieza la reconfiguración. Ya no sabes si estás con alguien real o con tu propio reflejo invertido. Esta técnica crea vínculos rápidos y profundos, pero son espejos, no raíces, y cuando el reflejo se desvanece, te das cuenta de que nunca estuvo ahí para quedarse, solo para convencer. La amabilidad condicionada. La amabilidad puede ser una forma de amor o una forma de poder. Cuando alguien es amable solo cuando haces lo que quiere, no está cuidando de ti. Este tipo de comportamiento convierte el afecto en recompensa, o a su ausencia en castigo silencioso. Aprendes que para recibir un gesto tierno, necesitas cumplir en agradar, no molestar. Así, cada sonrisa se vuelve una señal de approbation, cada indiferencia una advertencia. Y tú, lentamente, pasas de actuar por deseo a actuar por miedo, a perder lo poco que queda de ternura. No es cariño, es condicionamiento afectivo en el reloj del otro. Cuando el tiempo ya no es tuyo, a uno de los síntomas de estar bajo control emocional es perder el manejo de tu propio tiempo, tus decisiones, tus horarios, tus prioridades. Todo comienza a girar en torno al otro. Tus días se moldean para evitar conflictos. Tus planes cambian según su estado de ánimo. Incluso tus descansos se sienten culpables si no son compartidos. Ya no vives tu vida, habitas la agenda emocional de alguien más. Este tipo de manipulación es sutil porque no impone rutinas. Los contagia. Te acostumbras tanto a responder que olvidas cómo iniciar. Y el tiempo, que antes era tuyo, ahora pertenece al ritmo de otro corazón. Caos y mosheno. Crear tormentado para ofrecer fugo. Una de las formas más enredadas de manipulación es crear caos emocional solo para luego ofrecer calma. El manipulador genera tensión, conflicto, confusión y después se presenta como alivio, como solution. Te lleva al borde y luego te toma de la mano, te rompe y luego te abraza. Esta dinámica es peligrosa porque crea dependencia. El único lugar donde encuentras paz es en quien generó la guerra. Te acostumbras a ciclos de tormenta y calma, a vivir en sobresalto. Y cuando la calma llega, parece amor. Pero no es amor, es para que no escapes, sino que agradezcas en reescritura de la historia. Manipular el pasado. El manipulador no solo controla el presente, también distorsiona el pasado. En eso no fue así. Te estás confundiendo, estás exagerando. Poco a poco tus recuerdos son puestos en duda, y tú, queriendo mantener el vínculo, empiezas a aceptar esa nueva versión. Incluso dudas de tu propia experiencia. El pasado se reescribe, y en esa nueva narrativa tú siempre pareces equivocado,
exagerado o culpable. Cuando pierdes la confianza en tu propia memoria, ya no tienes dónde apoyarte. El presente se vuelve frágil y el futuro incierto, porque el único relato válido es el del otro desgaste cognitivo. Pensar se vuelve cansado. En entornos emocionalmente abusivos, pensar se vuelve agotador. Analizas cada frase, anticipas reacciones, cuestionas tus intenciones, buscas el momento exacto para hablar o para callar. Este desgaste cognitivo no es casual, es inducido. Cuanto más tiempo pasas procesando y dudando, menos energía tienes para defenderte, poner límites o tomar distancia. Tu mente se convierte en un laberinto y cuando pensar duele, prefieres obedecer. Cuando hablar es arriesgado, prefieres el silencio. Y así, poco a poco, te adaptas no por armonía, sino por agotamiento en autosilenciamiento, censura interiorizada. Después de tantos episodios de conflicto malinterpretado de pagar un precio por hablar, aprendes a callarte, no porque no tengas voz, sino porque aprendiste que usarla. El autosilenciamiento es una forma de autocensura emocional. Ya no necesitas que te callen, tú mismo lo haces. Para evitar el drama, para proteger la paz, para no volver a vivir esa incomodidad. Pero el precio es alto, porque cada vez que no dices lo que sientes, te desconectas un poco más. Wiley, día en que no solo has dejado de hablar, has dejado de escucharte. En el precio del equilibrio falso. Hay relaciones donde todo parece estar bien. Siempre que tú cedas, que tú suavices, que tú ajustes, el equilibrio existe, sí, pero hay un precio que solo tú pagas. Este equilibrio falso es el resultado de una dinámica desigual. Solo hay calma si no marcas límites. Solo hay afecto si no incomodas. Solo hay vínculos y desapareces un poco cada vez. Y te dices que no es tan grave, que podrías soportarlo. Pero esa paz no es real. Es un acuerdo silencioso en el que tú desapareces para que todo parezca armonía. Y cuando entiendes eso, el silencio ya no calma ni inquieta. La trampa del equilibrio compensado. En relaciones manipuladoras, a veces sientes que todo se equilibra, pero solo si compensas. Si tú das más, si tú cedes, si tú corriges lo que no hiciste mal. Así, el vínculo se mantiene, pero en desequilibrio. Consta. Este tipo de dinámica crea la ilusión de estabilidad. Porque mientras el otro esté tranquilo, tú también lo estás. Pero esa paz depende de tu esfuerzo, no del mutuo respeto. Con el tiempo, comienzas a creer que es tu responsabilidad mantener el equilibrio emocional del otro. Y cuando lo haces, pierdes el tuyo en la pérdida del norte interno. Hay una brújula dentro de cada uno de nosotros. Un instinto que dice que está bien, que duele, que no queremos repetir. Pero la manipulación silenciosa apunta a una sola cosa: desorientarte. Cuando vives bajo control emocional, esa brújula se vuelve inestable. Dudas de lo que sentiste, cuestionas si exageraste, reinterpretas el daño como normalidad, y cuando ya no sabes hacia dónde te diriges, te entregas al único que parece saber, él que te confundió en primer lugar en luz y sombra, el ciclo de ilusión afectiva. Los vínculos tóxicos no son siempre oscuros, a veces tienen destellos de luz, momentos tan intensos, tan cálidos, que nublan toda la niebla emocional previa. Esa alternancia es lo que los hace adictivos. Después del dolor, viene el perdón, después del frío, el calor. Y ese contraste te mantiene ahí, porque cada vez que sufres te dices que pronto volverá la parte buena. Y vuelven, pero nunca sola, siempre con la sombra acechando. El problema no es que haya luz, es que viene cargada de deuda, de manipulación, de silencio acumulado. Es ilusión, no redención, intoxicación relacional. Algunas relaciones funcionan como una sustancia adictiva. Al principio hay euforia, conexión, energía, pero luego hay bajones en inseguridad, en duda, y sin embargo, no puedes soltarla, porque el mismo vínculo que te envenena también te alivia. Es esa dualidad lo que te confunde, te hace pensar que es amor, pero en realidad es dependencia química, una danza de dopamina, cortisol y oxitocina que distorsiona el juicio. No estás amando, estás lidiando con un sistema nervioso atrapado en bucles. Y salir requiere algo más que decisión. Requiere desintoxicación emocional cuando la identidad se diluye. Una de las consecuencias más devastadoras de la manipulación prolongada es la pérdida del yo. Ya no sabes lo que te gusta, lo que te molesta, lo que mereces. Has absorbido tanto del otro que te has diluido en su forma. Tus pensamientos ya no te pertenecen. Tus emociones están condicionadas. Tus decisiones se toman con miedo a las consecuencias relacionales. Este tipo de borrado interno no deja cicatrices visibles, pero es profundo, porque cuando ya no sabes quién eres, cualquier forma de control parece normal, incluso necesaria. En espejismo de amor, el afecto que viene con manual. Algunos afectos vienen con condiciones: te quiero, pero estoy contigo siempre que
te acepto si no cambias esto. Esa estructura convierte el amor en contrato. Y tú, en lugar de sentirte amado, te sientes examinado, como si fueras una versión beta de ti mismo esperando validación final. Esta clase de amor no cuida. Evalúa y con el tiempo comienzas a editarte, a esconder partes tuyas para conservar el afecto. Pero si tienes que encogerte para ser amado, ¿a qué parte de ti están amando realmente? Control spiritual, la manipulación del significado. No toda manipulación es emocional. Algunas se disfrazan de sabiduría, de trascendencia. Hay quien usa conceptos espirituales para invalidar emociones, minimizar límites o justificar abuso. Estás vibrando bajo. Eso es tu ego. Si reaccionas así, aún no has sanado. Estas frases, aunque parezcan iluminadas, pueden usarse como cuchillos suaves en silenciosos, en profundos. El control espiritual es peligroso porque mezcla verdad con distorsión, y cuando el lenguaje sagrado se usa para invalidarte, no te guían, te encadenan tácticas subliminales. El control, invisible. Hay formas de influencia que no se notan, pero se sienten. La música, la luz, el ritmo, las pausas, todo puede ser usado para crear un estado emocional propicio para el control. El manipulador subliminal no te convence con argumentos, te condiciona con ambiente, con lenguaje repetido, con asociaciones sutiles, y cuando ya estás inmerso, ni siquiera sabes por qué piensas lo que piensas. Este tipo de manipulación es sofisticada, porque no impone ideas, las implanta. Como semillas que germinan sin que notes, las siembran. Autonegociación, el pacto que nunca acordaste. En vínculos desiguales, muchas veces haces tratos contigo mismo. No le diré esto para no arruinar la noche. No marcaré este límite para evitar el drama. Pero esos pactos, aunque parezcan inofensivos, te fragmentan. Cada concession te aleja un poco más de tu centro. Cada silencio interno es una renuncia sutil a tu verdad. Y cuando acumulas demasiados, ya no recuerdas qué querías al principio. Negociar contigo mismo para evitar al otro es un síntoma, no de pasan, sino de adaptación al miedo. En cuando amar significa desaparecer. La forma más profunda de manipulación ocurre cuando confundes amor con autoabandono. Cuando te parece normal dar todo, ceder, siempre, comprender eternamente, porque crees que eso es lo que se hace por amor. Pero el amor real no exige que te desaparezcas. No pide que silencies tu intuición, que minimices tu dolor, que justifiques lo injustificable. Eso no es amor, es sacrificio mal entendido. Sí, gesto de amor que das implica perderte un poco más. Tal vez no estás amando, estás desapareciendo en nombre de un vínculo que no te ve completo. El vínculo como laberinto. Al principio el vínculo parece claro, te acercas a alguien, hay conexión, interés, afecto, pero con el tiempo ese lazo se convierte en un laberinto, un espacio donde cada paso genera incertidumbre y cada decisión parece tener un precio. No sabes si estás avanzando o retrocediendo, si tu esfuerzo está sanando o dañando, si la distancia es castigo o protección. Todo se vuelve ambiguo, y en esa ambigüedad te pierdes. El manipulador no necesita guiarte, basta con dejarte girando en ese diseño emocional. Por cuanto más confusión sientas, más dependerás del único que parece conocer la salida, a quien construyó el laberinto en identidad reflejada, ser lo que el otro necesita. Cuando estás bajo manipulación prolongada, tu identidad ya no es autónoma. Se moldea, se pliega, se estira según lo que el otro espera de ti. Ya no actúas por deseo, sino por anticipación. Te vuelves una versión editada de ti mismo, una figura que busca aprobación, que evita conflictos, que sacrifica autenticidad por aceptación. Eres tú, adaptado en tú, condicionado. While más alarmante es que llega un punto donde crees que esa versión es real, pero no lo es. Es el reflejo de lo que el otro necesita, no de lo que tú eres. En parálisis por evaluación. Cada palabra que dices, cada gesto, cada silencio, todo es analizado, juzgado, registrado, no por ti, sino por la persona que te observa desde su trono emocional. Ese escrutinio constante crea una hipervigilancia mental, una sensación de caminar sobre cristales. Empiezas a pensar demasiado antes de actuar, a anticipar consecuencias antes de expresar lo que sientes, y al final prefieres callar. No moverte ya, no decidir, porque cada elección viene con miedo al error, a la crítica, al retiro del afecto. La parálisis por evaluación no se nota desde fuera, pero se siente como vivir atrapado en una lupa, en la trampa del pensamiento circular. Una de las formas más sutiles de control es hacerte pensar, sin permitirte concluir. Cuando entras en una relación manipuladora, muchas veces te ves envuelto en círculos lógicos, analizas, interpretas, pero nunca resuelves. ¿Será culpa mía? ¿Estaré exagerando? ¿Y si no fue su intención? Estos pensamientos se repiten, y mientras crees que estás entendiendo, en realidad solo estás girando. Ese movimiento perpetuo agota, consume energía mental sin producir claridad.
Es un modo de inmovilización intelectual. Estás pensando para no actuar silencio por supervivencia. No todos los silencios son paz. Algunos son escudos, mecanismos de defensa, formas de proteger lo poco que queda de tu voz. Aprendes que cada vez que hablas, el conflicto estalla. Que cada vez que nombras lo que te duele, el otro reacciona con frialdad, burla o distancia. Entonces, dejas de hablar. Pero silencio no es neutral. Es una estrategia de supervivencia. Un acuerdo interno en mejor callar que volver a sentir ese vacío. Y ese acuerdo se vuelve hábito. Hasta que el silencio ya no protege, encierran autoajuste permanente, ser tu propio sensor. Vivir bajo control emocional es vivir en constante edición. Antes de hablar, filtras. Antes de actuar, corriges. Antes de sentir, dudas. Te conviertes en tu propio sensor, no porque el otro te obligue, sino porque tú ya aprendiste qué versiones de ti son aceptables. Why quails no. Este autoajuste permanente erosiona tu autenticidad, porque ya no sabes si lo que haces es tu elección o tu adaptación. Tu espontaneidad se disuelve en estrategias invisibles para mantener la calma. Pero esa calma, tuya en sobrevivir en modo Econ, llega un punto en que ya no expresas. Solo repites o dices lo que el otro quiere oír. Sientes lo que el otro espera. Reaccionas como se supone que debes reaccionar. Te conviertes en eco no porque no tengas voz, sino porque aprendiste que la tuya trae consecuencias. Y el eco, al menos, no genera conflicto. Pero vivir en modo eco es morir en cámara lenta. Porque cada vez que apagas tu autenticidad para sostener un vínculo, sacrificas una parte de ti. Y lo peor, nadie se da cuenta porque sigues ahí. Por o no estás. El ciclo de reparación ilusoria. Después de cada herida, viene el perdón. Después de cada discusión, una reconciliación cargada de intensidad. El manipulador sabe que después del caos, el afecto tiene más valor. Y lo ofrece pero no para sanar. Pararetna. Este ciclo se repite en daño, culpa, ternura, distancia, ansiedad, cercanía. Y tú, atrapado, crees que la relación se repara, pero no se reparan, solo se reinicia. La ilusión de reparación te mantiene ahí, porque cada regreso parece nuevo, pero es el mismo círculo, solo que más profundo en confundir amor con responsabilidad afectiva. Sin ti no soy nada, tú eres mi todo, ansí me dejas, me destruyes. Estas frases no son románticas, son advertencias emocionales, cargas camufladas de cariño. El manipulador te hace sentir que su estabilidad depende de ti, que su felicidad, su vida, su identidad están atadas a tu permanencia. Y tú, desde el amor, aceptas la carga. Pero eso no es amor, es responsabilidad afectiva, invertida. Y pesan porque no estás siendo amado, estás siendo utilizado como ancla emocional para alguien que no quiere sostenerse. Solo en la disolución del instinto, tu instinto es sabio. Percibe antes que comprendes. Advierte antes que entiendes. Pero la manipulación sostenida anestesia esa brújula. Te hace dudar de lo que sientes, de lo que ves, de lo que intuyes. Y cuando el instinto se disuelve, quedas a merced de la lógica del otro. Necesitas su aprobación para validar lo que tú ya sabías. Preguntas: ¿estuvo mal? ¿Fue para tanto? ¿Estoy loco? No estés loco. Estás desorientado por una narrativa externa que invadió tu percepción interna. Tu instinto sigue ahí. Solo necesitas silencio y espacio para volver a hablar. Caminando en el sueño de otro a veces. En una relación desequilibrada, sientes que ya no estás viviendo tu vida, sino el sueño de alguien más. Sus metas se vuelven tuyas, prioridades tus urgencias, sus emociones, tus climas internos. Te levantas con su ánimo, duermes con su silencio, tomas decisiones pensando en su reacción, no en tu decir. Why poco a poco, tu camino se disuelve. Ya no sabes si sigues una ruta o solo acompañas. Caminar en el sueño de otro es peligroso, porque puedes olvidar que alguna vez tuviste uno propio en el olvido. También es una forma de pérdida en la realidad como superficie manipulable. La mente no vive en la realidad, vive en su interpretación. Y cuando esa interpretación es moldeada constantemente por otra persona, la realidad se vuelve una superficie blanda, maleable, peligrosa. El manipulador no necesita cambiar los hechos, solo necesita alterar tu percepción. Una expresión facial, una pausa calculada, un gesto ambiguo, y lo real se distorsiona. Entonces, lo que sentiste se vuelve dudoso, lo que viviste, impreciso. Y tú, que antes confiabas en tus sentidos, empiezas a vivir en una dimensión paralela, en la versión del otro. Tu libertad comienza en recuperar tu percepción, porque quien controla tu interpretación, controla tu mundo. En cuando tu voz interna se vuelve susurro. En algún momento, tu voz interna empieza a apagarse. Ya no grita, no se imponen, solo susurran. Y a veces,
Ni eso, porque aprendió que ser escuchada tiene consecuencias. Cada vez que intentaste poner un límite, algo dolió. Cada vez que expresaste incomodidad, fuiste cuestionado. Entonces tu voz decidió protegerte ancallando. Pero esa voz es tu brújula, tu guardián. Sin ella, estás expuesto a los climas emocionales de los demás, a sus tormentas, a sus deseos. Recuperarla no es fácil, pero el primer paso es escuchar el eco, porque incluso silenciada, nunca se va del todo vivir suspendido, ni dentro, ni fuera. Cuando estás atrapado en una relación manipuladora, no estás completamente dentro, pero tampoco estás fuera, vives suspendido, flotando en una especie de limbo afectivo. No hay claridad, no hay certeza. Hay momentos buenos que te retienen y momentos oscuros que no alcanzan a expulsarte. Es como vivir bajo el agua, todo suena distante, difuso, lento, y en esa suspensión el tiempo pasa, los días se repiten. Tú cambias, sin darte cuenta, no por transformación, sino por erosión. Salir requiere descender al fondo, tocar lo que duele, para impulsarte hacia la superficie, la máscara que te pusieron sin preguntar. A veces, el manipulador no solo distorsiona tu percepción, también moldea tu identidad. Te convierte en el dramático, el exagerado, el desagradecido, no porque lo seas. Sino porque necesita que lo creas. Esa etiqueta se repite en discusiones, en bromas, en silencios, y con el tiempo te la pones tú mismo, porque luchar contra ella cansa, y si todos la ven, será cierta, pero no lo es. Es una máscara puesta sin tu consentimiento, y cada vez que la aceptas te alejas de quien realmente eres. Quitártela no es rebelión, es retorno, la distorsión lenta de la memoria. La memoria no es un archivo, es un organismo. Vive, cambia, se adapta, y bajo manipulación comienza a mutar. Te convencen de que exageraste, de que malinterpretaste, de que lo bueno fue más y lo malo menos. Y tu memoria, por cansancio, por amor, por necesidad, reescribe. Pero cada vez que recuerdas con la voz del otro, pierdes una parte de tu historia. Y sin historia, no hay identidad, solo una repetición vacía de lo que el otro permite recordar. Proteger tu memoria es proteger tu existencia, el niebla mental, estado inducido. No puedes concentrarte. Olvidas cosas simples. Tasty, lento, confuso, no sabes si estás triste o cansado. No sabes si algo está mal, o si solo tú estás mal. En esto no es casual. Es niebla mental. Un estado inducido por contradicción emocional constante, por sobreestimulación afectiva, por pequeños choques cognitivos diarios. El cerebro se protege desconectando, pero esa desconexión se siente como vivir en baja resolución, como existir a medias, y en ese estado eres más fácil de guiar porque no luchas. Solo flotas, no estás loco, no estás nublado. Se disipa cuando hay claridad interna, el ciclo de duda. Pensar sin paz, empiezas a cuestionarte todo en lo que dijiste, lo que sentiste, lo que elegiste. La duda se vuelve tu lenguaje interno. Y pensar ya no trae claridad, trae ansiedad. Este ciclo de duda no nace en ti, fue sembrado por contradicciones sutiles, por invalidaciones repetidas, por la imposibilidad de sentirte firme. Entonces, piensas más para entender, pero cuanto más piensas, más te hundes, porque estás buscando lógica en un vínculo que se alimenta de confusión. Salir del ciclo no es resolverlo, es romperlo en la paz, comprada con tu propia voz. Hay momentos en los que todo parece estar en calma. No hay conflicto, no hay tensión, pero esa calma tiene un precio en tu silencio. Aprendiste a no hablar, a no confrontar, a no incomodar, y por eso todo parece estar bien, pero no está bien. Solo está quieto, porque tú dejaste de moverte. La paz verdadera no exige que calles. La paz comprada con tu voz es solo una tregua, con tu autenticidad como rehén. El día que hables, quizás la calma se rompa, pero será el inicio de una paz real en el despertar doloroso, ver sin poder huir en ahí. Hay un momento, quizás mientras escuchas esto, en que todo encaja. Vis el patrón. Sientes el eco, reconoces el ciclo, y ya no puedes desver lo que antes ignorabas. Ese momento es doloroso porque revela, y toda revelación rompe algo, en ilusiones, narrativas, vínculos, pero también abre espacio, abre memoria. Abra la puerta. Ver no garantiza salida, pero es el primer paso, porque mientras no ves, repites pero una vez que ves, decides y si estás viendo ahora, no estás solo porque ver ya es una forma de empezar a despertar. La libertad como ruido lejano. Cuando has vivido mucho tiempo bajo control emocional, la libertad se vuelve un eco distante. No la reconoces, no sabes cómo se siente. Solo sabes que algo falta, pero no sabes que la libertad no es rebelión, no es distancia.
Es la capacidad de decidir sin miedo, de sentir sin culpa, de actuar sin pedir permiso interno. Pero cuando vives condicionado, esa libertad parece ajena, peligrosa, ¿me extrañan? Y te preguntas, ¿qué haría si pudiera ser yo mismo? Esa pregunta es el inicio, porque todo lo que se repite puede interrumpirse, y todo lo que se encierra puede abrirse desde dentro. El peso de ser el equilibrador. En algunas relaciones, te conviertes en el guardián emocional, el que calma, el que suaviza, el que evita las tormentas, no porque quieras, sino porque si no lo haces, todo se cae. Esa posición te roba energía, y lo más sutil te hace sentir indispensable, como si tu presencia fuera lo único que mantiene todo en pie, pero esa sensación también es una trampa, porque sostener algo solo para evitar el colapso no es amor, es supervivencia. Y nadie debería tener que desaparecer un poco cada día para que otro no se derrumbe en el desgaste por contacto constante. No necesitas una pelea diaria para desgastarte. A veces es el contacto constante, los mensajes que controlan, las miradas que juzgan, las microtensiones que se acumulan como polvo emocional. Cada día una partícula, un gesto, a un tono, y sin darte cuenta, llevas el cuerpo lleno de peso invisible. Y ese peso te hace lento, te hace olvidar lo que querías hacer. Con tu día, el desgaste por contacto no se nota desde afuera, pero por dentro se siente como vivir en una casa sin ventanas, donde el aire se vuelve denso. Y tú, cada vez más pequeño, el tiempo perdido en nombre del vínculo. Una de las heridas más silenciosas que deja la manipulación emocional es el tiempo perdido. Los días que viviste apagado, las decisiones que no tomaste, las versiones de ti que nunca nacieron, y a veces ese pensamiento te rompe. ¿Y si me hubiera ido antes? Pero no te reproches, porque cuando estabas dentro no podías ver con claridad, estabas sobreviviendo, y sobrevivir también es digno. También es valiente, porque no todos los días se gana, algunos solo se resisten. Y si estás aquí escuchando esto, es porque aún hay tiempo para volver para comenzar, para recuperar lo que parecía perdido en la mente como zona de guerra silenciosa. Tu mente, cuando está bajo manipulación, se convierte en campo de batalla. Una parte de ti quiere decir que no, otra dice que exageras, una quiere partir a otra a quedarse, y esa guerra no hace ruido, no sangran, pero desgasta, porque cada día debes negociar contigo mismo. Cada decisión viene con conflicto, cada sentimiento con duda, pero hay algo que nadie puede quitarte, y en la conciencia de que esa batalla existe. Porque mientras haya conflicto, hay una parte de ti que aún no se rinde. Y esa parte semilla es principio, es resistencia, ver al otro como espejo roto. No, a veces el otro no es quien creías, no es quien querías, es solo un espejo que reflejaba lo que necesitabas ver. Y cuando el reflejo se quiebra, duele, porque ya no es él quien te falta, es la imagen que proyectabas. Ver al otro sin proyección es un acto de duelo, no solo por la persona, sino por la idea, a la fantasía, el refugio emocional que construiste. Pero en ese duelo también hay verdad, porque cuando el espejo se rompe, puedes empezar a verte no a través del otro, sino desde adentro en las horas no vividas. Hay días que pasaron sin dejar huella, no porque no ocurriera nada, sino porque no fuiste tú quien los habitó. Estabas presente, pero ausente, respirando, pero no sintiendo, esperando que algo cambiara. Y esas horas no vividas se acumulan, en la piel, en la mirada, en esa sensación de estar detrás de un vidrio, mirando tu vida como si fuera de otro. Pero nunca es tarde para volver a habitarte, para decir en hoy, al menos un minuto seré yo, porque un minuto vivido con verdad pesa más que 1000 días en piloto automático. El dolor de soltar la ficción. Hay una ficción que construimos para sobrevivir. Esto va a mejorar, es solo una fase, en el fondo me quiere. Y esa ficción, aunque falsa, calma, soltarla duele, porque es como soltar una casa en llamas. Sabes que no puedes quedarte, pero también sabes que fue hogar, que hubo momentos buenos, que ahí viviste, pero hay algo más allá del fuego, un campo abierto, espacio en aire nuevo. Y solo cuando sueltas la ficción, puedes empezar a escribir otra historia tuya no prestada, el suspiro largo del que entiende. Hay un momento en que ya no necesitas pruebas ni consejos, ni justificaciones, en solo sueltas un suspiro largo. Y en ese suspiro, entiendes, no hay rabia, no hay grito, solo comprensión, silenciosa, profunda, íntima. No es el momento donde ya no necesitas convencer a nadie, porque algo dentro de ti ya decidió. Ese suspiro, es señalan, es rito, is transition. Marca el inicio del regreso a ti, y no desde el orgullo, sino desde la paz, desde el fin de la espera. Dormir como acto de resistencia. Dormir no siempre es huida. A veces
es resistencia, un acto de cuidado, un espacio donde la manipulación no llega, donde el cuerpo puede recordar cómo se siente la calma. Dormir es muchas veces el único momento en que no debes agradar a nadie, ni explicar ya ni sostener, solo será solo caer. Y si estás durmiendo mientras esto se desliza en tu oído, no te preocupes. Tu mente seguirá procesando, porque el sueño, en su suavidad, también cura, y soñar es la forma más antigua de volver a ti. El cansancio que no es físico. Hay un tipo de cansancio que no se quita con descanso, no is muscular. No es por falta de sueño, es emocional. Un peso invisible que te acompaña al despertar y no te deja al dormir. Es el cansancio de sostener una imagen, de vivir en modo alerta, de callar lo que duele una y otra vez. Ese agotamiento no se cura con vacaciones, se cura con verdad, con ternura, con liberación. Y si ahora mismo te sientes así, no estás roto, estás saturado. Number 2 is debilitado, y tu cuerpo está pidiendo lo que por fin estás a punto de darle en descanso profundo. Sin máscaras, cuando el silencio ya no duele. Hubo un tiempo en que el silencio era castigo, ausencia, tensión ante. Acostumbraste a temerlo. Alienado con palabras, gestos, intentos de reconexión. Pero llega un día en que el silencio cambia. Ya no es vacío, es refugio, es espacio propio, es aire que no debes compartir. Y descubres que el silencio puede ser hogar. Ese día, el silencio ya no duele. Te contiene porque ya no es impuesto. Es elegido, ya no lo usas para huir del otro, sino para volver a ti. Y si este video te ha acompañado hasta aquí, es porque estás empezando a habitar ese nuevo silencio, en recuperar lo indecible. Hay cosas que no pudiste decir, que se quedaron en tu garganta, que no tuvieron espacio, ni oído, ni permiso, pero aún viven ahí en ella, a veces como un nudo, a veces como un eco. Recuperarlas no significa gritarlas, significa reconocer que existieron. Darles number, aunque sea en susurro, aunque sea para ti solo, porque lo que no se nombra, gobierna desde la sombra, y lo que se trae a la luz, comienza a soltar su control. Esta es tu oportunidad de nombrar lo indecible, en el pensamiento, en el sueño, en la memoria. Nadie tiene que oírlo, pero tú sí, porque es tuyo, cuando no queda nada que probar. Tal vez pasaste años intentando probar algo, que eras bueno, que merecías amor, que no eras culpable, que si velías. Intento te convirtió en reflejo de una expectativa ajena, pero llega un momento, y quizás sea este, en que entiendes que ya no tienes que probar nada, que no estás en juicio, que tu existencia no necesita argumento. Ese momento es un alivio, como soltar una mochila llena de piedras, como de un escenario vacío. No probar es libertad, es volver a ser, sin necesidad de explicación, perdonarte por no haber visto antes. Una de las heridas más profundas no es lo que otros hicieron, sino lo que tú no viste. Te preguntas por qué no escapaste antes, por qué aguantaste, por qué creíste. Pero esa pregunta viene desde el tú de ahora, no desde el tú de entonces. Aquel no tenía la claridad que tienes hoy. Aquel solo intentaba sobrevivir, sentir amor, evitar el abandono. Perdonarte es aceptar que hiciste lo mejor que pudiste, con lo que sabías, con lo que sentías, con lo que temías. Mismo es amor, el primero que realmente importa, en el que viene de ti hacia ti, en recordarte sin la historia del otro. Durante mucho tiempo, tu historia estuvo contada a través del otro, la que fue herida, en el que fue manipulado, que aguantó, pero tú no eres esa narrativa. No eres solo lo que viviste, eres también lo que fuiste antes y lo que puedes ser después. Recordarte sin esa historia es un acto de redención. Significa volver al origen, a la risa que era tuya, a la forma en que respirabas cuando nadie te observaba, a tu esencia intacta, anterior al dolor. Esa esencia sigue ahí y no se fue. Solo estaba debajo del relato y está lista para volver a hablar. En el retorno no tiene estrépito. A diferencia de la ruptura, el retorno no hace ruido, no estalla, no sangra. Es más como un amanecer. Llega despacio, silencioso, casi sin que lo notes. Un día haces algo pequeño por ti, dices una palabra que te representa, tomas una decisión sin miedo y algo se activa. Algo vuelve, algo que era tuyo. El retorno no es dramático, es íntimo. No busca aplausos, busca raíces. Y si estás sintiendo algo así ahora, respira, estás volviendo a ti, a casa, volver a habitar tu cuerpo. La manipulación te desconecta del cuerpo, porque sentirlo duele, porque en él viven los silencios, las tensiones, los no que no dijiste. Pero llega un momento en que puedes volver a no de golpe. No con exigencia, solo con presencia. Apoyar las manos en tu pecho, sentir la respiración, dejar que tus pies toquen el suelo como si fuera la primera vez. Tu cuerpo no es solo vehículo, es historia, es testigo. Y también
es hogar. Anhogakyu ha esperado tu regreso con paciencia sagrada, llorar sin justificarte. Hay un llanto que no pide explicación, que no busca consuelo, que no es reclamo. Es solo agua saliendo de un alma que ha estado conteniéndose demasiado tiempo. Ese llanto no es debilidad, es limpieza, es reinicio, es lenguaje que no necesita traducción. Y cuando ocurre, no necesitas que nadie lo entienda, solo necesitas que ocurra. Llorar sin justificarte es una forma de sanación primitiva, profunda y sagrada. Y si sientes que algo se está soltando, deja que se suelte, no interrumpas. No analices, solo siente. Solo permite en el llanto que no pide permiso. Izelk libera de verdad a dormir desde el amor propio. Esta noche no duermes por agotamiento, ni por tristeza, ni por resignación. Duermes porque elegiste cuidarte, porque decidiste parar, porque entendiste que el descanso no es debilidad. Isra interna duermes desde el amor propio, desde la conciencia de que tu cuerpo ha dado mucho, tu mente ha sostenido demasiado. Y ahora merece rendirse, no al cansancio sino a la ternura. Si tus ojos se cierran mientras estas palabras flotan, déjalos ir. Si tu respiración se profundiza, entrégate porque dormir también es una forma de decir me elijo. El último pensamiento de la noche, siempre hay un pensamiento que llega justo antes de dormir. A veces es un recuerdo, a veces una pregunta, a veces un deseo que no se atrevió a hablar durante el día. Ese último pensamiento tiene poder. Pork atraviesa el umbral entre la vigilia y el sueño, y en ese cruce, la mente no analiza, solo siente, solo absorbe. Esta noche, deja que ese último pensamiento sea estoy a salvo dentro de mí. Repítelo en voz baja, en silencio, como un conjuro, como un código secreto entre tú y tu alma, la identidad después del dolor. El dolor no define quién eres. Lo que te dolió, lo que te fracturó, lo que resististe, no son tu esencia. Son estaciones por las que pasaste, experiencias que atravesaron tu campo emocional pero no tu núcleo. Tu identidad es más antigua, más vasta. Vive en la forma en que respiras cuando nadie te observa, en lo que amas sin saber por qué, en los gestos que repites desde la infancia. Eres más que tu historia, más que tu herida, más que tu proceso. Eres presencia, ni esa presencia no necesita explicación. En el perdón que no se dice, hay perdones que no se pronuncian, aunque no se escriben, que no se esperan del otro. Son perdones internos, no para justificar, sino para soltar. Perdonar no es decir estuvo bien, es decir ya no me lo llevo conmigo, es soltar el anzuelo, romper el hilo invisible que aún te conecta al pasado, y no necesitas que el otro lo sepa ni que lo entienda, solo necesitas liberarte tú, porque hay cargas que se arrastran en silencio y el perdón es la única forma real de dejarlas caer. La dulzura de no tener que ser fuerte. Quizás llevas demasiado tiempo siendo fuerte, soportando, resistiendo, explicando. Y esta noche, no tienes que hacerlo. Puedes desarmarte, puedes no entender, puedes no responder a nada. Solo recostarte y solo dejarte caer, porque la dulzura no es debilidad, es nutrición del alma. Ser suave contigo mismo es una forma de valentía que pocos practican. En esta noche, practícala, porque no viniste al mundo solo a resistir. También viniste a sentirte sostenido, no olvidar como forma de sanar. No todo debe recordarse. A veces, el olvido no es negligencia, es medicina. Porque hay memorias que ya cumplieron su función, ya te enseñaron, ya te transformaron. Ovara no, es traición a lo vivido. Es una señal de que el alma quiere espacio para otras cosas, para nuevas imágenes, para otras músicas, para futuros posibles. Permítete olvidar lo que pesa, no con rabia, con gratitud, como quien suelta una piedra en el río, y ve cómo desaparece en el fondo. Imaginar un lugar donde todo comienza. Cierra los ojos, si no lo has hecho, ya y ahora. Imagina un lugar que no existe en el mapa, un sitio donde nada te duele, donde nadie te exige, donde el tiempo no corre. Tal vez es un bosque, tal vez un espacio sin forma, tal vez una luz. Ese lugar es tuyo. A nadie puede entrar sin tu permiso. Nadie puede herirte ahí, porque es solo tuyo. En ese lugar no es fantasía, es memoria de lo que eres cuando no estás roto. Puedes volver cada vez que lo necesites, e incluso ahora. Mientras duermes, han de desaprender el miedo. Hay miedos que no nacieron en ti, te fueron dados, instalados, programados por otros. El miedo al abandono, a no ser suficiente, a estar solo, a equivocarte. Pero que se aprende también puede desaprenderse. Esta noche, tu cuerpo comienza a soltar esos miedos, no todos de una vez, pero sí uno a uno, pequeño, el que más te aprieta. Desaprender es regresar a la confianza original, a la certeza de que mereces paz, sin tener que demostrar nada. En el sueño como portal de reencuentro. Dormir no es apagar la mente,
es abrir otra puerta, una que lleva a mundos donde puedes volverte a encontrar con quien fuiste, con quien soñaste ser, con lo que dejaste atrás. Allí no hay juicio, no hay exigencias, solo símbolos, figuras en escenarios que hablan el lenguaje del alma. Esta noche, deja que el sueño te lleve a ese lugar. No necesitas dirigirlo, a solo flotar. Tu subconsciente sabe el camino, tu cuerpo, la velocidad y tu esencia. La intención en despertar, siendo otro dormir profundamente. Es una forma de morir suave, al menos por unas horas. Y al despertar, si lo haces desde dentro, algo cambia. No radicalmente, no con estruendo, pero sí con claridad en una microdecisión, un leve cambio de mirada, una nueva forma de respirar. Eso ya es transformacional, ya es un nuevo tú. Por despertar no siempre es abrir los ojos, a veces es recordar quién fuiste antes de olvidarte. Y si ya estás dormido, entonces no necesitas más palabras, solo el murmullo de este espacio, solo el eco de lo que quedó sembrado. Tu cuerpo ahora reposa. Tu mente navega ni tu alma recuerda. Si esto te hizo pensar, considera suscribirte. Comparte este video con alguien que tiene la mente inquieta antes de dormir. Estás cayendo en el sueño, no te preocupes. Tu mente puede seguir sin ti por un rato.